Jóvenes, buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Lo bueno que ya estamos por acá para continuar con el tema que nos habíamos quedado el día lunes. ¿Recuerdan que ese día, la clase virtual, estuvimos hablando sobre lo que es la teoría de las depreciaciones? Sobre eso fue que hablamos, lo que es la teoría, hablamos de los porcentajes de ley de la depreciación y hablamos también de los distintos métodos que tenemos para poder depreciar. En este caso también platicábamos sobre los dos tipos de depreciación que se conocen, que por un lado es la depreciación normal y por otro lado está la depreciación acelerada. Y eso fue lo que platicamos en su correspondiente oportunidad, ¿verdad? Bien, vamos a continuar siempre con este tema, pero ya el día de hoy ya no vamos a hablar de teoría, porque vamos a realizar el ejercicio práctico que tenemos ya en manos de cada uno de ustedes, porque ese ejercicio se subió a Classroom hace algunos días y corresponde a la entidad Los Secretos Sociedad Anónima. Por acá, vamos a ver, vamos a presentar por acá. Esta es la hoja de trabajo que teníamos en su correspondiente oportunidad. Esta es la misma hoja de trabajo, pero aquí es donde podemos hacer todos los cálculos necesarios. Recordemos que lo último práctico que hicimos en la clase virtual fue el presupuesto de efectivo. Es lo último que tenemos acá, por eso es que es lo que nos aparece dentro de esta nuestra archivo de Excel. Pero aquí vamos a abrir una hoja más y le vamos a poner a esta nuestra hoja que corresponde a lo que son las depreciaciones. Las depreciaciones. Vamos a ver el formato a la hoja, porque lo vamos a poner en Arial 12. Tenemos el Arial 12 y vamos a identificar qué es lo que vamos a hacer. Aquí tenemos que la empresa, la entidad, según el ejercicio se llama Los Secretos Sociedad Anónima. Sociedad Anónima. Lo que vamos a hacer es el cálculo de la depreciación. Cálculo de depreciación. No le vamos a poner periodo porque no nos indican el periodo que se va a depreciar. Entonces lo vamos a dejar así en blanco. Tampoco le vamos a poner el que es expresado en quetzales porque vamos a trabajar con el símbolo de moneda, que también es válido hacerlo, ¿eh? Por eso, la identificación va a ser solo con estas dos líneas que tenemos ahí. Bien. Para poder calcular la depreciación, no podemos hacerlo así de entrada directamente, porque tenemos que determinar algunos montos. Y ya con esos montos establecidos, entonces sí ya se puede hacer el cálculo de la depreciación en sus distintos métodos. Entonces acá, lo que primero que vamos a traer es el valor del equipo.
Para estos primeros cálculos, solo necesitamos una columna para los conceptos y otra columna para los valores. Chiquito. Poner la moneda. Y ahí está. Según el ejercicio, el valor del equipo es de 338,000 quetzales. Ahí está. También nos dice el ejercicio que necesitan hacerle algunos gastos de instalación. Los gastos de instalación no es más que aquellas erogaciones que la empresa tiene que hacer para dejar al equipo trabajando en condiciones óptimas. Hay algunos activos que no necesitan gasto de instalación. Por ejemplo, un vehículo, cualquiera en sus distintas presentaciones, no necesita ningún gasto de instalación, porque el vehículo se compra, está funcionando, te echa su combustible, arranca y se va. Sin embargo, hay otro tipo de activos que sí necesitan algo de instalación. Por ejemplo, ponemos a pensar en un equipo de cómputo. Un equipo de cómputo, si nosotros lo compramos, lo llevamos a su lugar de trabajo, posiblemente no vamos a poder trabajar porque necesita los gastos de instalación para poder ponerle al menos la corriente eléctrica necesaria para que el equipo trabaje. También tenemos que hacerle la instalación de internet, que así se quiere, ¿verdad? Entonces, esos son gastos de instalación que se tienen, porque la mayoría de las empresas, incluso a los equipos de computación, les instalan una tierra. Y eso también corresponde a los gastos de instalación. Hay máquinas, hay equipos de producción en las distintas empresas, en las distintas industrias, que necesitan instalación eléctrica, por ejemplo. Necesitan todo específicamente su tomacorriente con la instalación que sea adecuada para el consumo, para el voltaje que la máquina necesita. Pero pudiera ser también de que lo que se requiera es un equipo que utilice agua, por ejemplo, que la máquina utilice algún tipo de moldes que se enfrían por agua. Necesita toda su tubería, todas sus instalaciones para el agua potable, pero también necesita su drenaje. Entonces, todo ese tipo de instalaciones es lo que corresponde a estos gastos. El dejar a la máquina trabajando en condiciones óptimas, ¿verdad? Entonces aquí, según el ejercicio, estos gastos de instalación corresponden a 15,000. Y estos los vamos a sumar para poder encontrar lo que es el costo total del equipo. Esto lo sumamos y nos da que el costo total del equipo es de 353,000 quetzales. Este es el costo total. Y eso es lo que a la empresa le cuesta el equipo en su totalidad. Eso es
el total corresponde al equipo. Ya que tenemos esto, entonces nos vamos al ejercicio y encontramos que también nos dice que tiene un valor residual del 7%. El valor residual del 7%. Y lo vamos a calcular sobre el costo total del equipo, porque el ejercicio nos dice se estima un valor residual igual al 7% de costo total. Entonces, tenemos por acá este costo total, lo vamos a multiplicar por el 7%. Y tenemos que el valor residual es de 24,710. Ya con estos dos valores los vamos a restar y para poder determinar el costo depreciable. Determinamos el costo depreciable por medio de una resta. Entonces tenemos el costo total del equipo menos el valor residual. Tenemos ahí el costo depreciable. Esto nos va a servir para determinar en el primer método cuánto la depreciación de cada año. Dígame, Giovanni. Licenciado, buenas noches. Perdone la pregunta. ¿El valor residual es fijo o puede ser variable? El valor residual es variable, porque aquí tenemos el 7%. Pero ¿qué pasa si en lugar del 7 nos hubieran dicho el 5%? Ahí nos cambian. ¿Sí? Pero puede ser que nos den un valor ya estipulado. Recuerde Ese que valor residual, perdone, licenciado, ese lo da el ejercicio siempre, ¿verdad? no. El ejercicio le puede dar o el valor o el porcentaje. En este caso, el ejercicio nos dice que el valor residual es igual al 7% de costo total. Ah, ok. Gracias, licenciado. Esa información del porcentaje siempre se lo tiene que dar el ejercicio. Y si no le da porcentaje, le da un total. Ahora bien, si en determinado momento el ejercicio no les da ningún porcentaje y tampoco les da total de depreciación, quiere decir que no existe valor residual. Y entonces se va a depreciar el costo total del equipo. Y eso es lo que sucede. Sí. Gracias, licenciado, por la Pero, aclaración. de nada, acá como tenemos valor residual, entonces tenemos también un costo depreciable. Lo tenemos también ahí. Entonces, este nos va a servir para poder establecer el costo de las distintas depreciaciones. En el ejercicio, el primer método que nos piden es el de línea recta. El de línea recta se caracteriza porque todos los años va a depreciar el mismo valor. Ahí no cambia. Entonces, para eso tenemos que determinar qué valor es el que vamos a aplicar en cada año. Y vamos a extraer la vida útil. Y vamos a poner que esa vida útil es en años. A este vamos a poner su formato de celda para que no tenga el número, el signo de quetzales. Y dice el ejercicio que la vida útil es de 5 años. Dígame, Edith. Gracias, Lick. Mire, una duda. En el costo total del equipo, que fueron 353,000, luego el valor residual del 7%, ¿eso lo resta? Sí, sí se resta. Es que a mí no me da, al hacer la resta, me da otra cantidad. ¿Qué valor tiene del costo total del equipo?
En el costo valor del equipo tengo 353,000 ¿Y valor residual? y 24,710. Bueno, haga la resta de esos dos. Es que ya la hice, pero eso me ¿Cuánto le? da 377,710. Entonces quiere decir que usted lo está sumando. En lugar de sumarlo, Ah, y es réstelo. resta, entonces. Sí, en lugar de sumarlo, réstelo. No sé si ya le dio. Sí, hoy sí tengo Sí, 328,290. Gracias, sí, Lick. así es, de nada. Entonces tenemos que la vida útil es de 5 años, que nos va a servir para determinar cuánto es la depreciación anual. Y vamos a dividir el costo depreciable dentro de la vida útil. Tenemos costo depreciable, vamos a dividir dentro de la vida útil del equipo. Y nos da 65,658 anuales. ¿Sí? Esto es la anualidad que nos da. Bien. Para este método de depreciación por línea recta necesitamos 4 columnas. Y aquí le vamos a poner que estamos en la literal A. Lick, disculpe, ¿Sí? este es el método de línea recta, ¿verdad? Sí, este es el que vamos a trabajar ahorita. Sí, la literal A, el método de línea recta. ¿Sí? Ese es el que vamos a tener aquí ahorita. Vamos a necesitar 4 columnas. En la primera columna vamos a colocar el año. En la segunda columna nos va a servir para el cálculo de la depreciación anual. Vamos a ver un poco más. Ahí está. La tercera columna vamos a colocar la depreciación acumulada. Y en la cuarta columna nos va a servir para colocar el valor en libros. Y ahí tenemos el encabezado de cada una de las 4 columnas que vamos a tener para determinar lo que es el método de depreciación en línea recta. Bien. Le vamos a pedir a la máquina que aquí nos ponga centrados los datos que ponemos. Y en las otras 3 columnas, las otras 3, vamos a tomar el signo de moneda. Vamos a tomar el formato de moneda. Y tenemos el símbolo de moneda. Vamos a traer entonces la información necesaria para poder trabajar acá. Cuando ustedes estén haciendo su cálculo de depreciación, siempre vamos a comenzar con el año cero. El año cero corresponde a aquel momento en el cual el equipo
está listo para principiar a trabajar, lo cual significa que los gastos de instalación ya deben de estar hechos en su totalidad, porque toda vez que se principia a depreciar un equipo, no se puede cargar más valores. Por eso es que hasta que esté el total de los gastos de instalación ya dados, entonces el equipo puede principiar a trabajar. Y ese es el momento que corresponde al año cero. Aquí, al valor en libros del año cero, le vamos a traer el costo total del equipo. Ahí lo tenemos. Y entonces procedemos a efectuar la depreciación anual. Para el año 1, vamos a traer la depreciación anual que se calculó aquí arriba. La depreciación acumulada es igual a la depreciación acumulada del año anterior más la depreciación anual del año. Tenemos depreciación acumulada del año anterior, le sumamos la depreciación anual y nos da ese valor. Dentro de estos cálculos de depreciación, para el año 1, únicamente para el año 1, la depreciación acumulada es igual a la depreciación anual. Esto es solo en el año 1. Ya en los siguientes años, ya el valor de los dos tipos de depreciación cambia. Bien. Después vamos a traer el valor en libros. Tenemos el valor en libros del año anterior menos la depreciación anual del año calculado. Es decir, que aquí tenemos el valor en libros del año 0 menos la depreciación anual del año 1. Lo tenemos ahí. Vamos para el año 2 y volvemos a traer este monto de la depreciación anual que se calculó. Monto de la depreciación anual. Y vamos a hacer la suma. Depreciación acumulada del año 1 más depreciación anual del año 2. Tenemos de esa manera. Y después tenemos valor en libros del año 1, menos depreciación anual del año 2. Tenemos ahí de esa manera. Vamos al año 3. El año 3 nos dice que la depreciación anual la volvemos a traer y volvemos a hacer la suma de la depreciación acumulada. Tenemos depreciación acumulada de el año 2 más depreciación acumulada de el año 3. Tenemos ahí de esa manera. Y para determinar el valor en libros, tenemos valor en libros del año 2 menos depreciación anual del año 3. Tenemos los 156,000. El año 4 vamos a traer el valor de la depreciación que ya se calculó. Depreciación. Y acá hacemos nuestra suma de nuevo. Tenemos
depreciación acumulada del año 3 más depreciación anual del año 4. Y aquí vamos a tener valor en libros del año 3 menos depreciación anual del año 4. Y para finalizar, por acá, tenemos la depreciación para el año 5. Vamos a traer de nuevo nuestra depreciación anual. Y la sumamos con la depreciación acumulada del año anterior. De esa cuenta tenemos depreciación acumulada del año 4 más depreciación anual del año 5. Y el valor en libros, tenemos el valor en libros del año 4 menos la depreciación anual del año 5. Y aquí ya tenemos nuestro cálculo de la depreciación por el método de línea recta. Ahora veamos qué sucede con este método. En primer lugar, la depreciación es igual en todos los años. Exactamente es el mismo valor, no va a cambiar. De esa cuenta, la depreciación acumulada va aumentando cada año. El primer año es bajo y la depreciación acumulada va aumentando hasta llegar al último año que se calcula que la depreciación acumulada debe ser exactamente el mismo valor del costo depreciable. Este tiene que ser exactamente el mismo valor. Y de esa cuenta, el valor en libros del último año debe ser exactamente el mismo valor que tiene el costo residual. ¿Sí? Exactamente eso es lo que se busca, que estos dos valores coincidan, cada uno en su debida columna. Depreciación acumulada con costo depreciable y valor en libros con valor residual. Y eso es el método de la línea recta. ¿Dudas que puedan presentar, jóvenes? Dígame, Lourdes. Lick, en este caso, entonces se puede decir que el valor que le vamos a dar al equipo al depreciarlo, o sea, como para venderlo, sería el valor en libros del año 5. Sí, sí, si se quiere vender, En exactamente. 24,000. Sí, Ah, eso es una de las funciones que tiene el valor residual. Si se recuerdan, el día lunes platicamos sobre este tema. Ahora bien, si la empresa no quiere ganar ni quiere perder, entonces lo vende en 24,710. Y lo que hace es recuperar el costo que el equipo tiene en valor en libros. Si la empresa quiere ganar, lo puede vender a un valor mayor. Y si el equipo está muy deteriorado, entonces lo vende a menor valor y la empresa pierde. ¿Sí? Dígame, Giovanni. Licenciado, disculpe, ¿y qué pasa si la empresa decide retener todavía el mobiliario? Lo puede tener. La empresa lo puede tener perfectamente, porque el hecho de que llegue acá a su fin de la vida útil, fiscal o depreciable, no quiere decir que llegue al final de su vida útil real. El equipo puede seguir funcionando perfectamente y la empresa lo puede seguir produciendo. Lo que sucede es que normalmente la garantía del equipo llega hasta el último año. Después la garantía se pierde. Entonces la empresa puede seguir trabajando perfectamente en la maquinaria y no hay problema hoy, si esa es la decisión de la empresa. ¿Y qué sucede con la depreciación?
ya no se deprecia. Ahí el equipo ya no deprecia. Entonces la máquina, en lugar de generar un costo, va a generar solo ganancias. Entonces, de esa cuenta, como les platicaba el día lunes, si el empresario decide seguir que la máquina siga funcionando después de haber depreciado hasta el valor residual, entonces ahí tiene que pagar más impuesto, porque esto que tenemos acá, depreciación anual, se constituye en un escudo fiscal que protege a la empresa de los impuestos. Pero si ese escudo fiscal se pierde, entonces la maquinaria va a hacer solo ganancias y sobre eso va a pagar impuesto. Eso es lo que sucede. Gracias, licenciado. ¿Más dudas, jóvenes? ¿Más dudas que puedan presentarse? Lick solo puede subir un poquito, perdone. Ahí fue cuando comenzamos. Gracias, Lick. De nada, nada, Gloria. Bien, entonces, ¿continuamos, jóvenes? ¿O presentamos más dudas? Bien. El ejercicio en la literal B nos pide la suma de números dígitos. Este método por línea recta es un método de depreciación normal, porque la depreciación es igual todos los años y la depreciación normal, el método, el valor de depreciación anual se da sin ninguna fluctuación más que por las unidades que se estén produciendo. Pero no es una característica de que la depreciación sea mayor en los últimos años y menor en los primeros. Esa es una de las características del método por línea recta, que constituye es dentro de lo que es la depreciación normal. Ahora, la literal B del ejercicio que nos pide la suma de números dígitos, este método se encuentra dentro de lo que es la depreciación acelerada. ¿Por qué este método? Vamos a ver que deprecia más en los primeros años y menos en los últimos años. Esa es la característica corresponde a los métodos de depreciación acelerada. Para calcular la depreciación por este método de los números dígitos, vamos a necesitar de 6 columnas. 6 columnas para este método. Bien, tenemos la literal B. Le podemos llamar sumatoria de números dígitos o suma de números dígitos. Eso, aunque se emplee distinto término, corresponde al mismo método. Sumatoria de números dígitos o suma de números dígitos. Bien. Cuando hablábamos el lunes sobre los aspectos de teoría, decíamos que para este método de sumatoria de números dígitos se necesita un factor que es el que nos va a servir para el cálculo de la depreciación. Y recordemos también que ya dentro de la operatoria,
La otra característica es que se deprecia con el orden invertido de los años. O sea, en lugar de ir de 1 a 5, vamos a ir de 5 a 1. Esa es la manera como vamos a depreciarlo. ¿Sí? Entonces acá, lo primero que tenemos que hacer para este método es determinar la suma, que esa suma nos va a servir para el cálculo de la depreciación. ¿En qué línea lo hagamos? Es indiferente. Es indiferente en qué año, en qué línea lo vamos a hacer. Aquí tenemos primero la suma. Así. La S quiere decir suma. S quiere decir suma. Esa suma o sumatoria va a ser igual a n que multiplica a n más 1, y esto lo vamos a dividir dentro de 2. Esta es la operación que tenemos que hacer para determinar la suma. N quiere decir número de años. 1 y 2 son constantes. Eso es lo que tenemos para acá. 1 y 2 son constantes. Bien. ¿Cómo nos queda? Ya si llevamos esto, lo vamos a hacer paso a paso para que nos quede aquí el historial de qué es lo que estamos haciendo. Tenemos en lugar de n, como es el número, la vida útil o el número de años, son 5. El 5 va a multiplicar a 5 más 1. Y esto lo vamos a dividir dentro de 2. Siempre recordando que cuando tenemos operaciones indicadas con signos de agrupación, se resuelven primero los internos. Y cuando tenemos varios niveles, primero se va a resolver lo que está hasta adentro. Y de ahí nos vamos yendo para afuera. Entonces aquí tenemos que resolver eso de 5 que va a multiplicar a 6 por esta sumatoria que tenemos aquí. Y esto lo vamos a dividir dentro de 2. Entonces tenemos 30 dentro de 2. Y nuestra sumatoria va a ser 15. De esa forma es que determinamos cuál es la sumatoria que tenemos aquí. Entonces, en este caso, S es igual a 15. Ya tenemos ahí establecido el dato que nos da para el factor. Dígame, Leslie. Hola, Lick, buenas noches. ¿El 30 de dónde salió? El 30 salió de 5 Ajá. por 6. Lo tenemos aquí, mire. Acá. Tenemos 5 por 6, nos da 30. Y ahí es donde sale hoy. Y el 5 es el porcentaje. No, el 5 corresponde a la vida útil en años. ¿Sí? Aquí tenemos 5 porque el ejercicio nos dice que la vida útil es de 5 años. Pero si nos dijera, por ejemplo, que la vida útil es de 7 años, entonces aquí en lugar de 5 tendríamos
7, por así decirlo, ¿verdad? Y así, según el ejercicio, cuántos años les diga que es de vida útil, eso quiere decir que es el valor que vamos a emplear acá, porque la N significa número de años, ¿sí? Por eso es que aquí estamos empleando 5, porque son 5 años la vida útil. ¿Sí? Sí. Eso, Perfecto, Lick, gracias. Y el 1, licenciado, disculpe, ¿cuál? donde dice n+1, ese 1, ¿por qué es? Este 1 y el 2 son constantes. Y este 1 nos sirve para determinar exactamente el valor que va a tener el numerador que tenemos acá. Para eso nos sirve, para determinar el numerador que tenemos aquí hoy. Ok, gracias, licenciado. ¿Ah? ¿Más dudas, jóvenes? Bien. Entonces vamos a poner el encabezado que corresponde a nuestros líneas, nuestros años de depreciación. Poner a este, que lo queremos y centrado, en el vertical centrado, y el texto ajustado. Tenemos ahí. De esa cuenta, para la primera columna, recordemos que siempre vamos a colocar el año. Para este ejercicio de sumatoria en números dígitos exactamente, para este método, en la segunda columna vamos a colocar el factor. Necesitamos el factor. La tercera columna nos va a servir para traer el costo. Después de esto, en la siguiente columna, o sea, la cuarta, vamos a tener la depreciación acumulada. Vamos a abrir esta un poco más. Y aquí en la siguiente columna vamos a tener, no, perdón, aquí es la primera, aquí es depreciación anual, disculpe, jóvenes, aquí es depreciación anual. No, ¿qué pasó? Depreciación anual. Y aquí en la siguiente, o sea, en la quinta columna, vamos a traer la depreciación acumulada. Ahí sí, estamos bien. Y en la última columna, o sea, la sexta, vamos a colocar el valor en libros. Ahí está. Bien. Vamos a poner los formatos que necesitamos entonces. Aquí vamos a decir que lo queremos centrado. Para el factor, en este caso, para que nos quede claro, le vamos a poner un formato de texto. Si ustedes están dentro, si ustedes están trabajando con la computadora, pónganle formato de texto, por favor. Y en las otras 4 columnas vamos a poner formato de moneda. ¿Verdad? Bien, lo tenemos ahí. Y ya tenemos nuestros formatos establecidos para poder efectuar nuestro cálculo de la depreciación. Tenemos siempre el año 0,
Recordemos que para el año 0 siempre vamos a traer el costo total del bien de que se trate. El costo total del equipo. Miren, ese es el que vamos a traer. Ahí está. Está el valor en libros, el costo total del equipo. Y procedemos a efectuar el cálculo de la depreciación. El año 1. Vamos a trabajar con el orden de los años, pero invertido. Vamos a dar vuelta al orden de los años. Si la vida útil del bien es de 5 años, aquí vamos a trabajar el año 5, el orden invertido. Es el número que corresponde a los años, se va a constituir en un numerador. Y el denominador va a ser la S, o sea, la sumatoria que nosotros ya encontramos dentro de 15. Vamos a decir que lo vamos a centrar. Ahí está. Ahí está. Y el costo, el valor de esta columna, responde a lo que es el valor depreciable. Dígame, Edith. Ese 5 es el de los años, Este 5 en el factor. Ajá. El corresponde, numerador es el de los años. sí, a los años. Ajá. Como Gracias, estamos Liz. trabajando invertido, entonces trabajamos acá el año que sea mayor. Y de ahí vamos disminuyendo. ¿Sí? De esa forma. Bien. Entonces aquí ya trajimos también el costo depreciable. Miren. Y vamos a proceder a efectuar nuestra depreciación anual. Tenemos que esto va a ser igual a 5 dividido 15. Y esto lo vamos a multiplicar por los 328,290. Esa es la operación que tenemos que hacer aquí para el cálculo de la depreciación del año 1. Y nos da ese valor. Y traemos lo que corresponde a lo que es la depreciación acumulada. Depreciación acumulada del año 0 más depreciación anual del año 1. Y aquí vemos lo que les decía en el método anterior, que en el año 1 la depreciación acumulada es exactamente la misma de la depreciación anual. Y recuerden que esto sucede solo y únicamente en el año 1. Los demás años, la depreciación es distinta. Ahora, después tenemos acá el valor en libros. Valor en libros del año 0 menos depreciación anual. Tenemos ahí nuestro valor en libros. Nos vamos para el año 2 y ubicamos nuestro factor. En este caso va a ser 4. Estamos en años invertidos y lo vamos a poner como numerador. El valor de S es el valor que se calculó anteriormente. Tenemos ahí. El costo es el mismo. El valor de esta columna no va a cambiar. Entonces lo que hacemos acá es copiarlo. Lo tenemos ahí. Y procedemos a hacer la multiplicación. Tenemos 4 dentro de 15. Y esto lo vamos a multiplicar
por los 328,290. Y tenemos ahí la depreciación que corresponde al año 2, que se lo vamos a sumar a la depreciación acumulada del año 1 para tener nuestra depreciación acumulada del año 2. Tenemos acá depreciación acumulada año 1 más depreciación anual del año 2. Y tenemos también acá en nuestra última columna valor en libros del año 1 menos depreciación anual del año 2. Tenemos ya el valor del año 2 ahí. Después nos vamos para el año 3. Seguimos disminuyendo el orden de los años. 3. Vamos a poner como numerador siempre el factor encontrado arriba. El 15. El costo es el mismo. O sea que vamos a ponerlo acá en el mismo costo. Tenemos ahí. Y calculamos la depreciación anual. Tenemos 3 dentro de 15. Y esto lo vamos a multiplicar por los 328,290. Tenemos ahí nuestra depreciación del año 3. Ya se la sumamos a la depreciación acumulada del año 2. Tenemos este tipo de depreciación sumado con la depreciación anual. Nos queda de esa forma. Y tenemos valor en libros del año 2 menos depreciación anual del año 3. Tenemos ahí de esa manera. Estamos en año 4. Seguimos disminuyendo el orden de los años. 2 dentro de 15. Y traemos el mismo costo. Tenemos ahí. Y recordemos después que vamos a hacer nuestra multiplicación para encontrar la depreciación anual. Tenemos 2 dentro de 15 y esto lo multiplicamos por los 328,290. Lo tenemos ahí y hacemos nuestra suma. Depreciación anual del año 3 más depreciación anual del año 4. Y acá lo que hacemos es nuestra resta. Más valor en libros del año 3 menos depreciación anual del año 4. Tenemos ya operado nuestro cuarto año. Y después tenemos el año 5. Siempre invirtiendo el orden de los años, tenemos 1 dentro de 15. El costo es el mismo. Lo volvemos a copiar acá. Y lo tenemos de esa manera. Y lo primero que hacemos después de este costo es nuestra suma, el cálculo por medio de la multiplicación. Vamos a determinar la depreciación anual. Y tenemos igual 1 dentro de 15. Y esto lo vamos a multiplicar por 328,290. Y tenemos ahí, a ver,
328. Nos falta un dígito. Ahí está, 90. Ahí tenemos nuestra depreciación anual. Y ahora sí, hacemos nuestra suma. Tenemos la depreciación acumulada del año 4 más la depreciación anual del año 5. Y después acá vamos a tener el valor en libros del año 4 menos la depreciación anual del año 5. Y con esto tenemos finalizado nuestro cálculo de la depreciación por medio de la sumatoria de números dígitos. Ahora veamos esto. ¿Qué características tenemos principalmente? Tenemos un factor que lo trabajamos con los años, el orden de los años invertido. Tenemos que principiamos con el último año, el número que le corresponde al último año, y terminamos con el indicador que le corresponde al primer año. Primera característica. Segunda característica, el costo que sirve de base para la depreciación es constante. No varía ese costo. Tercera característica, que la depreciación es mayor en los primeros años y menor en los últimos años. Como vemos acá, la depreciación va disminuyendo cada año, porque cada año la depreciación es menor que el año anterior. Y aquí se demuestra esta situación, como de 109 en el primer año baja a 21 en el quinto año. Recordemos que aquí la depreciación anual va bajando, va disminuyendo en cada año que tenemos por acá. Al final del último año, al final del último periodo, la depreciación acumulada en su valor debe ser exactamente igual al costo depreciable que tenemos acá. Este es exactamente lo mismo, exactamente el mismo valor. Y el valor en libros debe ser exactamente igual, en este caso, al valor residual que tenemos acá. Debe ser igual a ese valor. Esas son las características principales que tiene este método de la sumatoria por medio de los números dígitos. ¿Dudas que podemos presentar en este método, compañeros, compañeras? ¿No hay dudas, jóvenes? Bueno. Dígame, Glendy. ¿No tiene dudas? Correcto. Muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestra literal C que tiene el ejercicio. La literal C nos dice que calculemos la depreciación por medio del método de unidades producidas. Por medio del método de unidades producidas. Ahora, jóvenes, si a ustedes les piden la depreciación por este método de unidades producidas, les deben de dar dentro del mismo ejercicio el estimado de producción anual por
unidades. Si en determinado momento ustedes encuentran un ejercicio en el cual les piden que desarrollen este método de unidades producidas y no les dan la producción anual, el método no se puede desarrollar. Y si se diera el caso remotamente, ustedes tienen que indicar por qué no se puede hacer el cálculo de depreciación. En este caso sería porque no hay información sobre la producción anual hoy. Ese es el requisito para poder trabajar este método de unidades producidas. Que tengan información sobre las unidades que se están produciendo en cada periodo. Son 5, 8, 10 años, 3 años. Tienen que tener ustedes esa información para poder trabajar este método. Bien. Acá lo que tenemos que hacer es establecer cuál es la depreciación que vamos a asignar a cada unidad. Si se recuerdan, el día lunes, cuando se platicaba sobre la teoría, se les decía que para este método de unidades producidas se asigna un valor a cada unidad que se está produciendo. Ese es uno de los requisitos indispensables para poder trabajar este método. Así como acá se calculó la depreciación anual, que nos va a servir para todos los años. En este otro método se calculó la S, que nos sirve para determinar el factor anual. Así es el número de unidades producidas en cada periodo o en cada año para este método. Son requisitos indispensables. Bien. Para el cálculo de esta depreciación vamos a necesitar 5 columnas. 5 columnas necesitamos. Pero antes de poder establecer cuál es el encabezado que llevan las columnas, es necesario que se determine el monto de la depreciación por cada unidad producida. Para eso vamos a necesitar de algunos datos. Vamos a colocar el costo depreciable. Espérenme. No. El costo depreciable. No tenemos también ninguna obligación de colocarlo en una columna específica. Lo podemos colocar en cualquier columna, incluso lo podemos colocar aquí pegado o separado. Eso es criterio de ustedes. Aquí esto nos va a servir únicamente para hacer los cálculos, una columna para lo que es el concepto y otra columna para la parte numérica. Entonces acá vamos a traer lo que corresponde al costo depreciable. ¿Sí? Después dice el ejercicio que la capacidad de producción total es de 98,000 unidades. Tenemos la capacidad en unidades. Nos menciona el ejercicio, vamos a ver su formato por acá. ¿Sí? Dice en la parte final del primer párrafo que la producción total es de 98,000 unidades. Ahí tenemos las 98,000 unidades. Y con estos dos datos vamos a determinar la depreciación unitaria.
tenemos la depreciación unitaria. Y vamos a calcular la depreciación, costo depreciable dentro de capacidad. Ahora, aquí nos muestra 335. Pero si utilizamos es solo 2 dígitos en decimales, no vamos a llegar al valor que esperamos tenerlo. Entonces, por eso vamos a abrir y vamos a abrir y vamos a seguir abriendo, que nos muestre un número, pero vamos a utilizar todos los decimales del dispositivo. Por ejemplo, un ejercicio se le puede decir a usted, muestre únicamente 5 decimales, pero utilice todos los decimales de su dispositivo. Fíjense, la computadora, todos sabemos que aquí tiene no sé cuántos dígitos en decimales, pero nos muestra únicamente lo que nosotros queremos. Si es calculadora lo que estamos utilizando, va a serlo igual, porque nosotros podemos ponerle a la pantalla de la calculadora que muestre 2 decimales o que muestre todos los decimales que tenga. En este caso les va a llenar la pantalla de decimales, aunque internamente va a tener más, pero no se dejan ver. Entonces acá vamos a utilizar todos los decimales que nos den los equipos para poder depreciar por este método de unidades producidas. ¿Sí? Vamos a poner los encabezados. Vamos a poner su formato. Ahí está. Siempre la primera columna, siempre vamos a poner el año. En la segunda columna nos va a servir para colocar las unidades. La tercera columna vamos a poner la depreciación anual. En la siguiente nos va a servir para la depreciación acumulada. Y la quinta columna vamos a colocar el valor en libros. Bien, tenemos allá nuestro encabezado. Bien. Y vamos a poner también en las distintas celdas de acá el formato que requerimos. Acá recuerden que el año, mejor si lo vamos a centrar. Pedir centrado. Para las unidades, le vamos a pedir que nos muestre el formato de números. Poner que nos muestre los miles, pero sin decimales. Y en las otras 3 columnas vamos a requerir el signo de quetzales. Este es el signo de quetzales, ya lo tenemos. Para los que tengan computadora, ese es el formato que vamos a utilizar por acá. Bien. Siempre
no olvidemos comenzar con el año 0. Y acá el valor en libros del año 0 siempre va a ser el costo total del equipo. Siempre no se les olvide eso. Bien. Y después nos vamos ya al movimiento de lo que es propiamente la depreciación. Tenemos para el año 1, dice el ejercicio, que van a producir 20,000 unidades. 20,000 unidades. Para la depreciación anual, vamos a multiplicar las unidades por la depreciación unitaria. Esta es la multiplicación que vamos a hacer. Unidades por depreciación unitaria. Tenemos acá las unidades multiplicado la depreciación unitaria. Y tenemos ahí el primer dato de depreciación. La depreciación acumulada, recordemos, dígame, Edith. Perdone, ¿podría repetirlo nuevamente, por favor? Sí. Tenemos unidades multiplicado por depreciación unitaria. ¿Ve? Estos dos valores. Tenemos las unidades que vamos a multiplicar por esta depreciación unitaria que se calculó ya. Lo tenemos ahí hoy. De esa manera llegamos a lo que es la depreciación anual. Después tenemos, recordemos, que únicamente para el primer año estamos haciendo el cálculo de la depreciación. Únicamente para el primer año, la depreciación acumulada es igual a la depreciación anual. Aquí sencillamente lo que podemos hacer es copiarla. Y ahí tenemos ya nuestra depreciación acumulada. Nos vamos al valor en libros. Y tenemos valor en libros del año 0 menos depreciación anual. Tenemos ahí ya nuestro valor en libros, que corresponde al año 1. Hacemos el mismo procedimiento para el año 2. Pero en este caso, nos dice el ejercicio que para el año 2 se van a producir 22,500 unidades. 22,500 unidades. Y hacemos la multiplicación correspondiente. Tenemos las unidades que las vamos a multiplicar por la depreciación unitaria. Hacemos esa multiplicación y tenemos nuestra depreciación anual. Después nos vamos a la depreciación acumulada. Depreciación acumulada del año 1 más depreciación anual del año 2. Tenemos de esa manera. ¿Sí? Y después vamos a tener aquí valor en libros del año 1 menos depreciación anual del año 2. Y está nuestro valor en libros que corresponde al año 2. Nos trasladamos al tercer año. Y vamos al ejercicio y nos indica que para el año 3 van a producir 19,600 unidades. 19,600 unidades. Y aquí ya procedemos a hacer nuestra suma.
depreciación anual del año 2. No, perdón, aquí es la multiplicación que tenemos que hacer, disculpen. Tenemos el número de unidades producidas en el año, el número de unidades producidas, que vamos a multiplicar por la depreciación unitaria. Unidades por depreciación unitaria nos da la depreciación del año. Y aquí si hacemos la suma, depreciación acumulada del año 2 más depreciación anual del año 3. Y nos trasladamos a la siguiente columna. Tenemos valor en libros del año 2 menos depreciación anual del año 3. Y lo tenemos ya ahí. Después vamos a tener acá el año 4. Dice el ejercicio que se van a producir 15,000 unidades. Bien. Y hacemos la multiplicación que corresponda. Tenemos unidades que las vamos a multiplicar por la depreciación unitaria. La tenemos ahí. Y hacemos la suma para la siguiente columna. Depreciación acumulada del año 3 más depreciación anual del año 4. Y aquí tenemos valor en libros del año 3 menos depreciación anual del año 4. Mientras que después tenemos para el año 5. ¿Qué pasó? El año 5. Dice el ejercicio que se van a producir 20,900 unidades. 20,900 unidades. Y hacemos nuestra correspondiente multiplicación. Tenemos unidades multiplicadas por depreciación unitaria. Unidades multiplicadas por depreciación unitaria. Mientras que acá hacemos la suma correspondiente. Depreciación acumulada del año 4 más depreciación anual del año 5. Y aquí vamos a tener valor en libros del año 4 menos depreciación acumulada del año 5. Y ahí tenemos lo que corresponde a los cálculos de la depreciación por medio del método de unidades producidas. Ahora veamos esto por acá. Algunas características que podemos encontrarle a este método. Primero, la depreciación no lleva un orden específico, la depreciación anual. No es como la depreciación en línea recta, que es igual todos los años. También es diferente de la depreciación de números dígitos, que aquí van disminuyendo cada año. Como vemos acá, no hay un orden específico, porque todo está en relación a la cantidad de unidades que se estén produciendo. Eso se debe que no hay un orden específico. La siguiente característica es que la depreciación acumulada al final del último año tiene que ser igual al costo depreciable. ¿Bien? Exactamente igual al costo depreciable. Y también que el valor en libros
debe ser exactamente igual al valor residual del equipo. Estas son algunas características que tenemos por este método de unidades producidas. Ahora bien, este ejercicio nos dio estos valores porque se produjeron las 98,000 unidades. Si nosotros sumamos esto, vamos a ver que nos da 98,000, miren. Y nos da 98,000. Ahora, ¿qué sucede si aquí en lugar de 20 se hubieran producido 10,900 unidades? ¿Sí? No llegamos a los valores esperados. Pero no se llega a los valores esperados porque el consumo no es el total de unidades. ¿Sí? Entonces, en este método, para poder llegar al costo depreciable y al valor de rescate, se debe se debe producir la totalidad de unidades que el equipo tiene como capacidad instalada. O sea, no puede producir más de ese valor, de esta capacidad instalada. O sea, podría producir más, pero ya se estaría forzando y estaría fuera de lo que es ya su vida útil. Entonces aquí tenemos que determinar también que si aquí no llegamos a los valores de costo depreciable y valor de rescate, tendremos que determinar que es porque no se han consumido todas las unidades que tiene la capacidad instalada hoy. Es por eso que es la única causa por las que no podemos llegar a estos valores. Ahora, si se consumieron o se produjeron el total de unidades de capacidad instalada y aquí no se llega al valor de rescate ni al costo depreciable, es por un cálculo que está malo por acá. De esa manera. Ahora bien, algo que hay que comentar también es que, y aquí no estamos haciendo ningún comentario en cada método de depreciación. Y no lo estamos haciendo porque estamos utilizando los 4 métodos únicamente para efectos didácticos. Porque recuerden que dentro de la empresa solo un método de depreciación se puede aplicar. Eso creo que lo platicamos también el día lunes, que solo un método se puede aplicar, pero que nosotros aquí en la clase, para efectos de que ustedes conozcan cuál es la operatoria de cada método, pues hacemos los 4 sobre el mismo ejercicio. Si ustedes tienen que calcular depreciación en algún ejercicio, no lo vayan a hacer por los 4 métodos. Utilicen solo uno, bien sea el método que les están pidiendo. Y si en determinado momento el ejercicio no indica el método a utilizar, que pudiera ser el caso, entonces ahí se utiliza la línea recta. ¿Sí? Eso no se les olvide. Si no indican un método específico, utilicen la línea recta. ¿Sí? Ahora, cuando terminemos el día viernes este ejercicio, ya el licenciado Martínez estará en la posición de subirles a Classroom el laboratorio de depreciaciones. ¿Sí? Ahora, recordemos también que para efectos de exámenes y laboratorios de otros temas, la depreciación se incluye dentro de los mismos. Para efectos de exámenes, no van a encontrar ustedes un ejercicio de depreciación. Eso no lo van a hacer. Porque el procedimiento de depreciación está incluido
dentro del procedimiento del desarrollo de otros ejercicios. Después de la depreciación, nuestro tema corresponde al presupuesto de capital. Y allí, en ese tema, si no calculan la depreciación, todo lo que hagan va a estar malo, porque la depreciación nos va a servir para determinar los flujos de efectivo. Tenemos también el ejercicio que corresponde a lo que es arrendamiento versus compra. También es necesario que tengamos la depreciación. Entonces, esos son unos aspectos que les comento antes que se me olvide, para que ustedes los conozcan también. Si jóvenes, pregunto dudas con el método por depreciación de unidades producidas. ¿No hay dudas, compañeros, compañeras? Hasta que practiquen va a estar la duda, ¿sí? Pues ya será la semana entrante cuando el licenciado Martínez le sube el laboratorio. Bien, jóvenes, entonces ya estamos ya en las 20:30. Vamos a dejar nuestra clase por acá y vamos a terminar ese tema el próximo viernes que tenemos clase virtual. Así es pues, que tengan buena noche, que tengan buen provecho, que duerman bien, que descansen y primero Dios, nos reunimos el próximo viernes acá en la clase. Que descansen, jóvenes. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes.